Buenos días, estamos felices de tenerlos nuevamente en La Lectura es para Todos, donde los libros tienen un espacio en la comunidad. Sí, es por eso que hemos decidido hablar acerca de un libro muy conocido a nivel mundial, famoso por su extensión y sobre todo por su contenido, escrito por un grande de la literatura, a quien hemos invitado hoy a nuestro estudio. ¿Sabes a quién me refiero? Por supuesto, queremos dar la bienvenida al gran Gabriel García Márquez. Buen día, es un agrado compartir con ustedes y con la comunidad para orientarlos en el hermoso mundo de la literatura. Un agrado igualmente. El día de hoy queremos hablar sobre tu libro Cien años de soledad. En realidad, queremos analizar un episodio específico de la obra. Queremos hacer hincapié en la llegada de don Apolinar Moscote a la ciudad de Macondo, ya que a partir de esta suceden hechos bastante importantes, tal como lo es el matrimonio de la pequeña Remedios con Arcadio Buendía. Por supuesto, pues supongo que ustedes saben el rol de este personaje en la historia. Cuando yo lo leí, recuerdo que era algo así como una autoridad política. Se decía que él era el corregidor del pueblo, pero nadie en el pueblo lo conocía realmente. Era más bien como una autoridad decorativa. De hecho, hay un diálogo que tiene con José Arcadio, en el cual Apolinar de Moscote decide que las casas del pueblo deben ser todas pintadas de azul. Creo que ahora me acordé, el azul simboliza el gobierno conservador, pero esto lo dices por el Partido Conservador en Colombia, ¿no es así? Exactamente. Entonces, se podría estar hablando de aquel periodo en donde el Partido Conservador quiere imponer su poder, pero por otra parte también están las ideas contrarias del Partido Liberal. Sí es. Más bien, estos episodios reflejan y sitúan los hechos en el contexto de guerra de estos dos partidos. Cien años de soledad puede ubicarse en la historia de Colombia entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX, época claramente reconocible por las guerras civiles que se dieron durante toda la segunda mitad del siglo XIX, que enfrentaron a los nacientes partidos liberal y conservador, los cuales debatieron las ideologías de régimen federalista y centralista en el país. Sí, y creo que apenas llega don Apolinar de Moscote con actitud necia en su totalidad, podemos percibir que quiere controlar el pueblo, de implantar su propio gobierno, como es lo que ocurre con el Partido Conservador. Además, ustedes bien saben que luego José Arcadio lo enfrenta, diciéndole, en este pueblo no mandamos con papeles, y para que lo sepa de una vez, no necesitamos ningún corregidor porque aquí no hay nada que corregir. Luego de esto, José Arcadio, empoderado, echa del pueblo a don Apolinar Mosquete de una buena vez, confiado de que nunca lo volverá a ver por estos lados, el pueblo de Macondo, un lugar irreal dentro de Colombia. Definitivamente es ese pequeño enfrentamiento lleno de tensión, de intercambio de posturas muy firmes y cabe destacar, totalmente opuestas, que muestra aquella guerra de partidos sin la intervención del uso de la fuerza, debido a que José Arcadio tenía ideas mucho más liberales. ¿Cómo les diría yo? Los pelucones y los pipiolos. Con todo esto, realmente con mucha seguridad, digo que refleja totalmente lo que ocurría en América en esa época. Eso es verdad. Además, después de la aparición de Apolinar de Moscote, se da paso a hechos importantes, hechos que revelan sucesos que reflejan la historia de Latinoamérica, el estallido de guerra. Macondo comenzó a ser militarizado por tropa arbitraria y asesina. Así fue como comenzaron los fusilamientos. Creo que con eso se podría estar hablando del orden y del caos en la sociedad, ya que queriendo imponer un control, uno ordena la fuerza, tal como en la dictadura, pasando a llevar los derechos de los habitantes del pueblo, finalmente terminó todo llevando al caos. La verdad, mi principal objetivo era demostrar a la sociedad lo duro que fue para el país y América en general someterse a los distintos enfrentamientos. Y realmente lo conseguiste. Siguiendo con los conservadores,
Supuestamente estos defienden los valores de la familia tradicional, de la Iglesia Católica y del nacionalismo. Son defensores de la ley, el orden y el principio de autoridad. Eso del principio de autoridad me parece interesante, ya que Macondo fue creado sin ninguna autoridad civil o militar, sino bajo las presiones de la necesidad y la naturalidad de las costumbres de buen día. Sí, de hecho, José Arcadio echó a don Apolinar del pueblo, aquella supuesta figura del gobierno. Bueno, de todos modos, un poco más adelante regresa con su familia, con un personaje importante del cual se hablará más adelante, que es Remedios. Espero que recuerden aquel episodio en el cual se estaban haciendo elecciones presidenciales y, por fraude, ganó el lado conservador, provocando el estallido de la guerra. Entonces claramente se puede desprender el tema de la justicia. Todo esto de los conservadores y las autoridades políticas me recuerdan a otra historia tuya, Gabriel. Se llama El otoño del patriarca, novela que está considerada como una fábula sobre la soledad del poder. Se desarrolla en un país ficticio a orillas del mar Caribe. Este país es gobernado por un anciano dictador que recrea el prototipo de las dictaduras latinoamericanas del siglo XX. Entonces, hay totalmente una relación en el contexto en el que se hicieron estas dos obras. Podría decirse que sí, pero obvio, es tarea de los lectores analizar todo eso. Recordé la aparición de un personaje, el padre Nicanor Reina. Según mi punto de vista, representa a la iglesia. Es el intermediario espiritual, que también puede ser un signo de evolución social. El padre discute con José Arcadio sobre la existencia de Dios. Al parecer, esto podría ser una muestra de cuando los conservadores le dan lugar a la iglesia y a la sociedad. Hablando sobre este tema, quiero mencionar un texto llamado Los papistas de Chile, en el Padre Cobos. En este texto podemos encontrar caricaturas que representan todo este asunto de la iglesia y los conservadores, pero quiero destacar la poesía que acompañan estas imágenes. Una de estas dice así: estos papitas, socapa, de religión o de broma, son buena carcoma, un jefe tienen, el papa, tienen una patria, Roma, ni uno solo que vacile en dar una puñalada. A Chile, sí, al papa le agrada, por fortuna para Chile, Chile no es Nueva Granada. De lo dicho clara muestra siempre el bando clerigal. Dio, llevando a la palestra un crucifijo en la diestra, primero en la siniestra un puñal. No temáis a esos chacales, que hay solamente un pechoño por cada 1000 liberales. Negro cara de aceituna, hoy tu ayuda es oportuna. Tráeme algunos cordeles para atar a esos lebreles que están ladrando a la luna. Me parece bastante intenso lo que acabas de leer. Expresa muchísimo. Si mal no me equivoco, en el texto se presenta una clara oposición entre conservadores y liberales. Los primeros se destacan por su irrestricta lealtad al Papa, lo cual los llevó a ser considerados por algunos sectores radicales como traidores, además de ser cobardes al realizar sus acciones de espaldas al conocimiento público. Al parecer, resulta evidente que este grabado es una crítica a la lealtad de los tradicionalistas con el Papa, algo visto por los liberales como peligro para el bienestar y equilibrio del país. Y si lo notaron en la lectura, el bando liberal se presenta como más numeroso que los conservadores, dispuestos a acallar a estos últimos en defensa del país. Como es lo que ocurre en la historia, cuando llegan los bananeros y todos esos sucesos funestos. Cerrando el tema político-social, me gustaría que nos adentremos en el personaje de Remedios. Personalmente, me gustaría saber en qué te basaste para escribir acerca de la pequeña Remedios. Porque me parece impresionante que una niña de tan solo 9 años contraiga matrimonio con alguien a quien apenas conoce y que de hecho es tan grande
en edad, claramente para ella. 40 y 20. La gran diferencia de edad que existe entre Remedios y Aureliano actualmente podría ser mal visto, quizá como un tema de acoso o pedofilia al tener tanta diferencia de edad. Me parece curioso. Exactamente. Dentro de una sociedad mucho más conservadora, valóricamente hablando, perfectamente podría ser tomado como perversión en vez de romance. Sin embargo, el enfoque que realmente se quería dar era el del verdadero amor. La verdad, al leer el fragmento del que supe que Aureliano se enamoraba de Remedios, recordé la famosa película Crepúsculo, cuando Jacob, personaje que cumple con el rol del hombre lobo, se enamora inmediatamente de la hija de la protagonista, la pequeña Renesmee. Quizás sea un caso exagerado, pero depende de la visión de cada persona. Se pueden considerar ambos extremos, es decir, la perversión o el romance. Quizá, desde un punto de vista más religioso, sea criticada la postura que nos presentas en el libro, generalmente y en ese episodio en específico. Claramente, como nos acabas de mencionar, su punto de vista es mucho más conservador. Incluso se podría llegar a generar una gran brecha. En la época que se encuentra contextualizado, ocurrían comúnmente estos hechos y claramente eran mal vistos en la sociedad, muchas veces maldecidos, pero existían casos en los que el amor era más fuerte y, como te repito, esto es lo que intenté reflejar. Por supuesto, entiendo. Ahora igual, obviamente, es un tema que no pasa desapercibido. Tanto en las noticias como en algunos programas de televisión se ven estos casos. Por ejemplo, en Caso Cerrado hubo un capítulo en el que una joven habló sobre su novio que era 34 años mayor y que se quería casar con él. Gabriel, nos gustaría que compartieras con nosotros la experiencia de la creación de Apolinar de Moscote, su familia, y por otra parte de don José Arcadio Buendía. Apolinar de Mosquete fue caracterizado bajo un contexto militar, por así decirlo, corregidor, enviado por el gobierno a una ciudad totalmente aislada como lo era Macondo, donde se encuentra con José Arcadio Buendía, fundador de dicha ciudad, quien comenzó con este gran árbol genealógico. ¿Cómo olvidar la familia de don Apolinar, esas 7 hermosas hijas con quienes llegó y se instaló en Macondo, además de su esposa, obviamente? En cuanto a la familia de don José Arcadio, muy numerosa sin perder la tradición del nombre generación tras generación. Recordé un famoso libro llamado Edipo Rey, que se podría asemejar de cierta manera con el caso de José Arcadio Buendía. ¿Lo conocen? Por supuesto, hay una relación con respecto a las relaciones que se forman con familiares. En Edipo vemos el incesto. Exacto, en 100 años de soledad hay incesto y también hay algo escrito, es decir, una profecía. Entonces, podríamos estar hablando de que si bien son historias muy distintas, de por medio hay temas que son tratados en ambas obras. Bueno, queremos agradecerte, Gabriel, por la compañía, por hacer de esta tarde una interesante y agradable instancia. Siempre es bueno aprender y saber un poco más. Muchas gracias a ustedes. Creo que ha llegado el momento de decir adiós. Hasta pronto, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en otra ocasión con La Lectura es para Todos. Adiós. Los 100 años de Macondo suenan en el aire. Y los años de Gabriel trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo sueña con José Arcadio. Y
y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdos. Las tristezas de Aureliano son 4, las bellezas de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarra, y el embrujo de Melquiades, oboe. Úrsula, 100 años, Soledad, Macondo. Úrsula, 100 años, Soledad, Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia.